Hello, my name is Margaret Martin. Buenos días, soy Margaret Martin, soy de la Universidad de Western Ontario y es un placer para mí presentarles a nuestro primer orador, el profesor Juan Carlos Bayón. El profesor Bayón es un catedrático en la Universidad de Madrid. Ha publicado muchos trabajos en muchas publicaciones líderes en España. En 1991 publicó el libro La normatividad del derecho, deber jurídico y razones para la acción. En este libro explora el modo en que las prácticas sociales pueden dar lugar a razones para la acción. Basándose en este trabajo, también ha publicado muchos artículos que se basan en los distintos debates alrededor del positivismo jurídico. Por ejemplo, ha examinado algunas de las tesis de Joseph Ratz, incluida la idea de las teorías de Ratz. En su libro reciente, que ha copublicado con Jorge Rodríguez, el profesor Bayón nos ofrece su reflexión sobre la naturaleza del razonamiento jurídico. En su capítulo, ¿por qué el razonamiento jurídico es viable?, afirma argumentos con precisión y nos los argumenta en detalle. Afirma que todas las explicaciones a este respecto responden a dos caminos y nos encontramos en el mundo del particularismo. Su explicación del razonamiento jurídico afirma que las normas jurídicas afirma que son viables y él lo basa en la coherencia. Dentro de sus intereses, bueno, van más allá que la teoría jurídica. Ha escrito sobre el análisis económico del derecho, también ha debatido sobre la teoría constitucional y también habla de la teoría jurídica más en general. Por ejemplo, ha sido muy crítico con las explicaciones de aquellos líderes en la explicación económica del derecho. Él afirma que el derecho privado debería preocuparse únicamente de la eficiencia. También ha entrado en el debate de las bases normativas de la revisión judicial. Aquí él afirma una versión del constitucionalismo. El profesor Bayón también ha dado su opinión sobre las relaciones entre democracia y nuestro orden global. De forma específica, reta la visión de que la democracia puede ir más allá de los límites del Estado-nación. Afirma que la conexión entre democracia y la autoridad soberana no es simplemente contingente. Y sin más retraso, me gustaría darle la palabra al profesor Bayón, que nos presentará su trabajo titulado La provincia de la jurisprudencia indeterminada. Gracias. En primer lugar, decirles que estoy muy agradecido a los organizadores de esta conferencia por haberme invitado a participar y también por la hospitalidad de ellos. También muchas gracias a Margaret Martin por sus amables palabras de introducción y a todos ustedes por estar aquí hoy. Desgraciadamente, mi inglés no es tan fluido como me gustaría, pero lo que voy a intentar hacer en esta presentación es leer, básicamente, el texto que ya tienen. Por cierto, el texto que tienen, hay algunos errores lingüísticos, como habrán visto, y seguramente algunos errores teóricos, pero bueno, esto es otro tema. Lo que no hay duda es que hay algún error lingüístico, así que ya me perdonarán. Quizás si fuera necesario para ceñirme al tiempo, voy a pasarme algunas páginas, me dedicaré a leer las partes más importantes. Para estar seguro, la jurisprudencia o la teoría jurídica puede ser, y lo es, puede concebirse y llevarse a cabo de formas distintas.
John Austin afirmó de forma famosa que para conseguir el sujeto adecuado de la jurisprudencia, es decir, para determinar su provincia, lo que debe determinarse es la esencia o la naturaleza que es común a todos los derechos que son derechos como tales. Así que la jurisprudencia, tal como la concibe Austin, es descriptiva y general. Es descriptiva porque su tarea es darnos una explicación de lo que es el derecho, lo que significa entender su esencia o naturaleza, algo que según él quizás se puede encontrar sin preguntar lo que debería ser moralmente un ordenamiento jurídico. Y en general, esto es lo que no hay que preguntarlo en cuanto al ordenamiento jurídico y también en cuanto a las características esenciales de cualquier práctica jurídica particular. Si la medimos desde el punto ventajoso de la filosofía actual, la posición metodológica de Austin sin duda es un poco naif y poco refinada. Y además de esto, se cree comúnmente que sus visiones sustantivas tienen que ver con la esencia o naturaleza del derecho son erróneas. No obstante, lo que se ha demostrado que dura en el tiempo en la jurisprudencia analítica general es la idea de que construir una teoría jurídica es una acción descriptiva y general cuyo objetivo es identificar la naturaleza del derecho, es decir, aquello necesario o esencial que debe tener para ser derecho. La suposición básica que dice que esta es una manera adecuada de entender el objetivo de la jurisprudencia la encontramos entre los teóricos contemporáneos más destacados, precisamente en la tradición positivista jurídica. E incluso está arraigada en los marcos filosóficos sofisticados, muy lejos de la simplez de mente metodológica de Austin. Y además, tienen que determinar precisamente los límites de las teorías del derecho sustantivas. Por lo tanto, Hart afirmó que él había dilucidado las condiciones mínimas necesarias y suficientes para la existencia de un sistema jurídico y afirmó que la unión de las reglas primarias y secundarias podrían considerarse la esencia del derecho. En las mismas líneas, Raz arguye que, a diferencia de la sociología del derecho, una teoría jurídica filosófica del derecho tiene que ver con lo necesario y universal, es decir, tiene que ver con la presuposición que dice que todas estas condiciones son las que debe poseer un sistema jurídico. Coleman también ha dicho que un proyecto de jurisprudencia descriptiva debe identificar las características esenciales o necesarias de nuestro concepto de derecho. No obstante, ya sabemos que en las 2 últimas décadas la idea de una jurisprudencia general ha intentado hacer un ejercicio de descripción y cuyo objetivo ha sido dilucidar la naturaleza del derecho. Y esto ha sido retado, ha sido cuestionado desde distintos frentes. De hecho, esto está distrayendo la caracterización de los debates actuales a medida que los defensores de cada bando de una jurisprudencia descriptiva tenemos por un lado aquellos que dicen que la jurisprudencia tiene que ser normativa. En el contexto de este debate, tanto la jurisprudencia descriptiva como la normativa acaban siendo etiquetas engañosas, potencialmente, que nos sugieren de forma equivocada que hay una división, una brecha entre dos posiciones internamente homogéneas. Este no es el caso. Y dice que son antagónicas en este sentido. Y dependiendo del modo en que estas etiquetas se entiendan, no tiene por qué ser así. Para darles una visión de estas dos posiciones, que son las que se sostienen en el debate actual sobre la metodología de la jurisprudencia, empezaré diciendo que por lo menos deberíamos distinguir 4 sentidos distintos en el sentido en el que podemos entender nuestra jurisprudencia descriptiva. El más sencillo
demasiado sencillo y naif, de hecho, dice que la naturaleza del derecho, sus características que lo definen, puede entenderse simplemente observando el mundo a primera vista tal como es. Es decir, que no se precisaría ningún juicio de valores. Pero esta es una posición que no es capaz de darse cuenta de las complejidades implicadas en la categorización de los datos. Por ejemplo, suponemos equivocadamente que una investigación sobre lo que es el derecho, es decir, sobre el concepto derecho, no implica nada más que simplemente observar las cuestiones comunes referentes a lo que es el derecho o lo que ha sido el derecho. La jurisprudencia, en tal caso, no sería capaz de ofrecernos un mínimo denominador común y no tendría un valor explicativo en este sentido. Una segunda postura más refinada, que es la que prevalece entre los teóricos positivistas jurídicos, afirma que una teoría de derecho que sea explicativa no puede ser simplemente libre de valores, sino que tiene que explicarnos lo que es significativo sobre el derecho y luego también referirse a su naturaleza. Pero según esta posición, el hecho de que se precisa algún tipo de evaluación para que la jurisprudencia lleve a cabo su tarea no significa que tenga que ser moralmente más evaluadora, porque el teórico no tiene que posicionarse moralmente sobre el valor del derecho para entender su naturaleza. Así pues, aunque se admite que la jurisprudencia es evaluativa, se concibe, en cualquier caso, como un proyecto que puede llevarse a cabo sin llevar a cabo una afirmación moral sustantiva o sin presuponer la justificación de algo. Julie Dixon ha acuñado la expresión indirectamente evaluadora, que lo que nos dice, nos da la idea de que la jurisprudencia tiene que ser evaluadora sin ser moralmente evaluadora. Y a lo mejor podemos seguir este concepto. Me voy a referir a esta posición. Aquí lo más importante es que la jurisprudencia evaluadora indirectamente es moralmente neutral. Esto tendría sentido si consideráramos que es básicamente descriptiva, pero ella dice que este tipo de jurisprudencia es descriptiva, pero en vez de ello yo creo que podemos decir que es básicamente descriptiva, significando que moralmente es neutral, aunque sea evaluativa o gobernada por normas en algún sentido. Otro posicionamiento afirma que la teoría jurídica tiene que ser descriptiva en un sentido totalmente distinto. Según esta posición, la teoría jurídica debería tomarse en serio la lección que debemos aprender de la crítica de Quinn de la distinción analítico-sintética, que implicaría cuestionar el provecho de un análisis conceptual a priori, es decir, la idea del derecho que tiene una naturaleza o unas propiedades esenciales, es decir, cosas que son verdad por definición. Por lo tanto, lo que deberíamos hacer es dar un giro naturalístico, es decir, que la jurisprudencia debería quedar absorbida en la ciencia social y dar respuesta a la pregunta de qué es el derecho. Esta pregunta debería surgir desde una investigación empírica, tal como un poder explicativo y predictivo. Brian Leiter, obviamente, es aquí la persona que ha defendido de forma más acérrima este punto de vista. Finalmente, desde un cuarto punto de vista y sustancialmente distinto, podemos basar la afirmación de que la jurisprudencia es descriptiva en algunas posiciones específicas en la metafísica y en la filosofía del lenguaje, cuya aplicabilidad al derecho es muy cuestionable y la mayoría de los teóricos jurídicos de día de hoy no estarían muy de acuerdo con esta posición. Es el caso de, por ejemplo, la visión de Michael Moore de cómo debe construirse una teoría del derecho. Esto requiere asumir que el derecho es un tipo funcional en un sentido de
la noción de tipo natural, es decir, determinando que la naturaleza del derecho sería algo análogo al descubrimiento científico de la naturaleza o del tipo de cosas naturales relativas al tipo natural. La idea de la jurisprudencia normativa, por otro lado, se entiende de maneras muy distintas a su vez. La primera opinión, que a veces se ha denominado el proyecto Benthamites, esta es la etiqueta que se le ha puesto, o bien las consecuencias morales beneficiosas, el argumento de las consecuencias morales beneficiosas. Esta afirma que la teoría prescriptiva del concepto de derecho, su objetivo es recomendar lo que debería ser el concepto de derecho o debería convertirse el concepto de derecho a la vista de las consecuencias morales que seguirían a la adopción de ese concepto de derecho. Como tal, este enfoque no debe negar la posibilidad de una jurisprudencia descriptiva, es decir, no tiene que negar que podemos conseguir una explicación satisfactoria de nuestro concepto de derecho, como actualmente lo hacemos, sin hacer ningún compromiso moral. Y de hecho, no tiene que sostener el argumento falacioso de que las consecuencias morales beneficiosas afirman que este es de hecho nuestro concepto de derecho. Lo que persigue el proyecto Benthamite es distinto y no tiene por qué ser antagónico a la idea de descriptiva, de hecho, de una teoría jurídica descriptiva, es decir, moralmente neutral. Tenemos un segundo punto de vista respecto a la jurisprudencia normativa, que también está relacionado con el punto de vista anterior, pero es distinto. Cuando se afirma que quizá no hay un único concepto de derecho que todos compartamos, se afirma entonces que hay distintos conceptos de derecho, o en otras palabras, que nuestro concepto de derecho es hasta cierto punto indeterminado. O quizá si creen que es impreciso decir que un concepto es indeterminado, si prefieren podemos decir que es ambiguo, es decir, que hay varios significados que se atribuyen a distintos conceptos. En este caso, hay margen para decidir adoptar uno u otro posicionamiento sobre el derecho, o bien refinar en una dirección definida el concepto parcialmente indeterminado del derecho, sobre la base de las razones morales y políticas. Y esto es lo que tendría que hacer precisamente la jurisprudencia. Esto es lo que se ha dado en llamar el proyecto legislativo o de ingeniería. Esta es la etiqueta que le ha dado Coleman. O bien el argumento práctico político. Esta es la etiqueta de Dixon. Tanto esta opinión como la anterior, el proyecto Benthamite, a veces se han relacionado con lo que se ha dado en llamar de forma confusa el positivismo normativo, que, como se presenta normalmente, en mi opinión, es más un grupo de tesis independientes lógicamente vinculadas, más que una posición teórica bien definida. En lo que respecta a mi opinión, el positivismo normativo, o bien prescriptivo, es, en primer lugar, una visión normativa sustantiva sobre cómo debemos formular la legislación y cómo debemos interpretarla y cómo la debe aplicar el sistema, el estrato legal, el poder legislativo. Pero bajo la rúbrica positivismo normativo, a veces también encontramos afirmaciones jurisprudenciales sobre el contenido del concepto de derecho y la naturaleza descriptiva o de otro modo de la teoría jurídica. Y esto afirma que la mayoría de las veces estas están en consonancia o bien con el proyecto Benthamite o bien con el argumento práctico-político o proyecto de ingeniería. Así pues, dadas estas ambigüedades, creo que en el contexto del debate actual sería mejor evitar esta rúbrica de positivismo normativo. Finalmente, hay un tercer posicionamiento mucho más fuerte en el que se ha dicho que la jurisprudencia es y debe ser normativa.
esta posición, se acogen a ella muchas personas distintas como Dworkin o Fines, según los cuales un análisis del concepto de derecho requiere tener argumentos morales o políticos sustantivos, es decir, que tenemos que fiarnos de juicios morales a fin de dar una explicación adecuada de lo que es el derecho. Así pues, a diferencia del argumento político, práctico-político, lo que se arguye aquí es que, en primer lugar, existe sin duda un concepto definido de derecho y que el tema de la jurisprudencia o la jurisprudencia debe conseguir ese concepto de derecho y no proponer una manera de crear el concepto según consideraciones morales o políticas. Y en segundo lugar, afirma que no podemos hacerlo bien sin entender el objetivo del derecho, que presupondría la adopción de juicios sustantivos de moral política sobre el valor o objetivo del derecho. En otras palabras, una comprensión completa de lo que es el derecho debería basarse en una comprensión adecuada del objetivo moral del derecho, con el resultado de conseguir un análisis conceptual del derecho aparte de la filosofía política o moral. A día de hoy hay cada vez más literatura referente a la metodología de la jurisprudencia. Podemos llegar a decir incluso que en los últimos años la teoría jurídica analítica en gran medida ha pasado a centrarse en cuestiones de metodología o de segundo orden, o como Alexi lo ha dicho adecuadamente, se ha pasado de debatir sobre la naturaleza del derecho a debatir sobre la naturaleza de los argumentos sobre la naturaleza del derecho. No quiero aquí ofrecer una visión general de los debates actuales sobre la metodología de la jurisprudencia. Tampoco quiero entrar en los debates con los posicionamientos que les acabo de mencionar. Simplemente lo que quiero es resaltar ciertos aspectos de todo esto. En primer lugar, quiero centrarme en la idea que parece estar generalizada entre los teóricos jurídicos positivistas, que afirman que la jurisprudencia se percibe mejor como un objetivo descriptivo y básicamente general, cuyo objetivo es explicar de forma adecuada la naturaleza del derecho a través del análisis conceptual. Para hacerlo, esto no puede ser obviamente libre, no puede estar libre de valores, totalmente, sino que lo que tiene que hacer es evaluar de forma indirecta. Y después, me gustaría sugerir que la jurisprudencia debería ser normativa en el segundo, en los dos o tres sentidos que les acabo de mencionar, es decir, lo que hemos denominado el proyecto de ingeniería o el argumento práctico-político. O a lo mejor podríamos observar el argumento del señor Murphys, ya que él es básicamente el defensor principal de este punto de vista. Ninguno de estos argumentos, tal como explicaré más adelante, son totalmente novedosos. No digo que lo sean, pero sí que quiero mostrarles que algunos puntos importantes pueden precisarse de forma en mayor profundidad y que hay objeciones estándar a estas tesis que me gustaría defender. Así, déjenme recordar la visión general por parte de la jurisprudencia analítica en la tradición positivista jurídica, que Stephen Perry ha denominado la metodología de las características necesarias. Según esta, el objetivo de la jurisprudencia es darnos una explicación adecuada de la naturaleza del derecho, y cualquier afirmación a este respecto es una afirmación sobre lo que el derecho es necesariamente. Esto implica que hay una serie de características que el derecho posee. Es decir, que si una teoría jurídica es satisfactoria porque identifica este grupo de características, es decir, las características que debe poseer para ser derecho, entonces las proposiciones que constituyen tal teoría son necesariamente verdad.
No obstante, debería quedar claro que, dejando de lado el caso de los tipos naturales, el mundo tal como es no viene clasificado por tipos. Nuestros conceptos establecen sus propias limitaciones. Así pues, una explicación de la naturaleza del derecho, de lo que es el derecho, es una explicación del concepto de derecho. Además, puesto que el concepto de derecho, cualquier concepto de derecho, es cambiante, es un producto histórico, lo que la teoría jurídica debería identificar, según este punto de vista, son las características necesarias de nuestro concepto de derecho. De este modo, se afirma que contribuye a nuestra autocomprensión. Para hacerlo, no obstante, tiene que destacar lo que realmente es significativo para nosotros. Y entonces, entre todas las características necesarias de nuestro concepto de derecho, tiene que seleccionar el subgrupo de aquellas características que también son interesantes o bien importantes. A continuación, este programa afronta, en mi opinión, dos problemas relevantes. En primer lugar, parece que para elegir las características que el derecho debe poseer necesariamente, primero debemos saber lo que cuenta o no cuenta como derecho. Pero esto depende, a su vez, de las características que se consideren necesarias para ser derecho. El segundo problema es que deberíamos dejar claro cómo determinar cuáles son las características importantes. Voy a profundizar un poco más en el primero de estos problemas. La dificultad reside en determinar lo que pertenece o no pertenece al grupo de cosas que estamos intentando explicar, dado que los teóricos deben examinar el derecho y nada más, y todo lo que sea considerado derecho, si su posición es que quiere dar una explicación general del derecho. Podría decirse que esto no es problema alguno. Y el mero hecho de haber pensado revela una incomprensión profunda de cómo proceder en el análisis conceptual. Una vez nos damos cuenta de que lo que estamos intentando identificar son las características necesarias de nuestro concepto de derecho, deberíamos fiarnos de nuestra comprensión compartida preteórica del concepto de derecho. Esto sería todo lo que necesitaríamos, de buen principio, para establecer un estándar de lo que se considera derecho. Como dijo Sartre, el punto de partida. El punto de partida para esta tarea de clasificación es el conocimiento de un sistema jurídico moderno que toda persona educada tiene en su posición. Pero ahora lo que debemos hacer es preguntarnos, como hace Stephen Perry, ¿quién es este nosotros? ¿Quiénes son los que tienen una comprensión compartida, consensuada del concepto de derecho? Entre los teóricos jurídicos, por lo menos, no podríamos casi decir que hay un consenso sobre cuáles son las características que debe poseer aquella cosa que debe considerarse derecho, es decir, las características que el derecho necesita. Se ha sostenido que el sistema jurídico es necesariamente coercitivo y que debemos aspirar o recurrir a sanciones. Esto no es necesario como característica necesaria de nuestro concepto de derecho, que está implícito en nuestro concepto de derecho que todo sistema jurídico debe tener una utilidad jurídica y que no hay una razón convincente para suponerlo. Y que un poder arbitrario que viola los principios del Estado de Derecho no puede convertirse en un sistema legal. Que la afirmación de la supremacía es esencial en relación con el derecho y que no tiene por qué necesariamente ser así. Y por supuesto, sigue siendo muy polémico si una ley, un derecho extremadamente injusto seguiría considerándose derecho. Y por lo tanto, si es conceptualmente posible incorporar la moral al derecho o no. Pero el problema real aquí no es este desacuerdo entre los teóricos, sino que
los miembros de la sociedad también tienen comprensiones preteóricas un poco difusas de lo que es el derecho. Y parece que los teóricos jurídicos no saben dónde buscar para resolver exactamente cuáles son las características necesarias de todo derecho. Cada vez que se afirma que algo es una característica esencial necesaria del derecho y se afirma que podemos concebir sistemas jurídicos, no podemos concebir sistemas jurídicos sin esa característica, en todos estos casos hay dos reacciones posibles. O bien aceptar que la afirmación es equivocada, o bien que un contraejemplo no podría denominarse derecho. Pero si no hay un único concepto de derecho que todos compartamos, parece que no hay una manera, un principio para decidir cuál de esas reacciones debería considerarse la apropiada en cada caso. Apoyar estas reacciones afirmando cuál es la naturaleza del derecho, en estas circunstancias en las que distintas personas consideran distintas cosas como derecho, simplemente porque tienen conceptos de derecho distintos, esto simplemente sería un cuestionamiento dudoso. Hay dos objeciones principales a esta visión. En primer lugar, se dice que exagera el alcance y la profundidad del desacuerdo que existe sobre el concepto de derecho. Y por otro lado, que incluso si hay un poco de desacuerdo respecto a su contenido, esto es exactamente lo que podríamos esperar de todo concepto filosófico interesante. Para estar seguros, debemos aceptar que si tenemos distintos conceptos de derecho, estos se solapan en cierta medida. De otro modo, siempre que hablemos de derecho, estaremos hablando de distintos conceptos. Y el hecho de que se solapen estos conceptos no es lo mismo que el hecho de que exista un único concepto de derecho. Y no excluye que haya una serie de cuestiones interesantes sobre las limitaciones entre derecho y no derecho, y que estas permanecerán en el tiempo. Además, si el objetivo de la teoría jurídica es el hecho de revelar lo que es necesario e importante sobre el derecho, una búsqueda de esas características de los distintos conceptos de derecho nos harían perder de vista lo que es importante desde el punto de vista de cada uno de ellos. La segunda objeción va más allá. Afirma que la suposición de que tenemos distintos conceptos de derecho es el producto de una semántica dudosa. De hecho, si fuera el producto de haber adoptado el criterialismo en un sentido en relación a Dworkin, tal como se sabe, Dworkin afirma que lo que él denomina el concepto de derecho sociológico, a saber, nuestro concepto de derecho como un tipo específico de estructura social e institucional, tiene que ver con los criterios. Es decir, el tipo de concepto que decimos que compartimos es solo sobre la base de que estamos de acuerdo sobre una serie de criterios para la aplicación adecuada del concepto palabra correspondiente. Por lo tanto, el concepto de derecho sociológico es simplemente impreciso, porque no hay un consenso absoluto sobre estos criterios. Y por lo tanto, todo lo que podemos hacer es afirmar esta imprecisión y reconocer que este no es el tipo de concepto cuyo análisis puede darnos unas características necesarias o esenciales desde un punto de vista filosófico interesante. Y entonces, lo que tenemos que pedirle a la investigación en ciencias sociales, por ejemplo, es estipular una definición más precisa. Pero entonces, si el criterialismo, es decir, tal como lo explica Dworkin, es erróneo como una teoría de cuál es la extensión de un nombre, o por lo menos un tipo de nombres como derecho, y si la idea de que no hay un concepto de derecho es la que compartimos,
es decir, compartimos la idea de que hay distintos conceptos de derecho, esta idea no le faltarían ningún tipo de apoyo. Este no es el lugar para entablar un debate sobre criterialismo. Lo que tenemos que decir es que la idea de que no hay un único concepto de derecho no depende de aceptar que para los oradores individuales deben compartir la comprensión, el significado de un concepto palabra, y esto no tiene por qué tener un conocimiento proposicional de la misma extensión sobre el mismo grupo de criterios. Podemos pensar, no obstante, que estos criterios no tienen por qué ser totalmente transparentes para todos aquellos que los comparten, e incluso que podemos distinguir entre las explicaciones teóricas y ordinarias. De modo que los teóricos pueden de algún modo redefinir los límites del concepto comparado con lo que surge superficialmente de los datos o del uso real por parte de los oradores ordinarios. O bien podemos pensar que para que los individuos compartan el mismo concepto, todo lo que necesitamos es un consenso en los casos paradigmáticos o circunstancias del concepto y no un consenso sobre los criterios de aplicación, porque la capacidad de clasificar es práctica y por lo tanto las creencias precisan que establezcamos la extensión de ese tipo término, es decir, estos son básicamente de re y no de dicto. Pero nada de esto, no obstante, parece ser suficiente para dejar de lado la posibilidad de que puede que haya conceptos distintos desde derecho y no un único derecho. Podemos afirmar que tener un único concepto no implica compartir la misma aplicación de criterios. E incluso si somos capaces de formular este grupo de criterios y lo hacemos del mismo modo, esto no tendría por qué asegurarnos que compartimos un concepto determinado de derecho. Si no hay tal concepto único de derecho que compartamos, sino distintos conceptos, la tarea de coger las características necesarias del concepto de derecho no puede llevarse a cabo. Por lo tanto, la provincia de la jurisprudencia, el objetivo que debe hacerse en teorizar sobre la naturaleza del derecho, parece quedar un poco infradeterminada, dada la variedad de perspectivas disponibles. Pero seguimos teniendo el problema de cómo establecer cuáles son aquellas características del derecho que son significativas, interesantes o importantes. Con lo que lidiamos aquí es con la posibilidad de determinar lo que es importante en el modo en que un proyecto de una teoría jurídica indirectamente evaluativa puede llevar a cabo. Por lo tanto, necesitamos dejar claro cuáles son los estándares con los que vamos a determinar cuando algo es importante o no, y también cómo decidir cuáles son los juicios competentes en relación con la importancia. El sentido mínimo en el que la teoría jurídica no puede ser del todo libre de valores tiene que ver con la verdad banal. Es decir, la teorización tiene que satisfacer ciertos requisitos epistémicos o metateóricos, por ejemplo, la simplicidad, la comprensión, la coherencia, etc. Pero no está claro si estos valores metateóricos pueden resolver la cuestión de lo que es importante. Por el contrario, me parece que debemos saber, en primer lugar, lo que es importante a fin de comprobar si si los requisitos que he citado se satisfacen o no. Por ejemplo, una explicación no será suficientemente simple si incluye algo accesorio, algo que no es importante, o no sería totalmente comprensible si no es capaz de incluir algo que es importante. Por lo tanto, según Dixon, la teoría jurídica tiene que recurrir a algo que vaya más allá de los valores metateóricos o epistémicos a fin de determinar aquello que es importante. Ella
las llama proposiciones indirectamente evaluativas, es decir, aquellas en las que la X es una característica importante del derecho, y ella afirma que estas proposiciones de este tipo pueden apoyar distintos tipos de consideraciones. Algunas de estas consideraciones, en mi opinión, no son muy útiles. Por ejemplo, si la X es una característica que el derecho muestra invariablemente, o si algo es importante sobre la base de la prevalencia de algunas creencias que tienen que ver con la característica de la parte del objetivo del derecho. En mi opinión, si no hay un concepto único de derecho que todos compartamos y por lo tanto no hay una explicación correcta sobre la naturaleza del derecho, entonces hay un desacuerdo sobre las características que el derecho debe exhibir invariablemente. Del mismo modo, también habrá desacuerdos sobre la esencia del derecho, sobre lo que es importante. Si el teórico jurídico tiene que hacer algo más que simplemente dar a conocer estos desacuerdos, no queda del todo claro sobre qué base él o ella debe hacerlo, debe hacer su tarea, especialmente cuando, como hace Dixon, se dice que algunos autocomprensiones de los participantes serían confusas y algunos serán más importantes y significativos sobre los otros. Es decir, no podemos fiarnos simplemente del hecho de que la creencia de que algo es importante, prevalece entre los participantes para dar su apoyo a la afirmación de que de hecho es importante. Según Dixon, la proposición de la forma X es importante no implica que X sea bueno o malo, pero sí que puede quedar respaldada por el hecho de que es una cuestión de preocupación práctica si una institución social que exhibe esa o que tiene esa X es una cosa buena o mala. Pero, en mi opinión, es difícil entender por qué el hecho de que algo contiene esa característica X debería ser una cuestión de preocupación práctica para mí, a no ser que yo crea que X puede ser una buena cosa o una cosa mala para mí. Es decir, algo que me da esperanza o algo que me da miedo. Es decir, considerar que X es importante no es en sí mismo una ascripción de bondad relativa a X. Y otro tema es concluir que es posible identificar lo que es importante sobre el derecho sin hacer ningún tipo de afirmación moral sustantiva. Si se acepta que no hay, o que no puede, seguramente no hay un único concepto de derecho que todos compartamos, que simplemente hay distintos conceptos de derecho y que deben afirmarse cuestiones de importancia y deben basarse en consideraciones políticas y morales, la jurisprudencia debe reconcebirse en la línea de lo que se ha denominado el argumento práctico político. Ya deberíamos tener claro que esto no tiene que ver con pensar en positivo, es decir, confundir una propuesta sobre cómo deberíamos perfilar el concepto de derecho con la explicación adecuada del concepto de derecho que tenemos. Aquí no existe la confusión que hay gente que sí que ha denunciado en ciertas ocasiones sobre lo que es el derecho y lo que nosotros querríamos que fuera el derecho. Yo creo que esta confusión aquí no tiene lugar. Y no da lugar a esta confusión porque lo que se niega, para empezar, es que hay un concepto único de derecho que todos compartamos y que la teoría jurídica tiene que ser adecuada. Si hay un escollo que debamos superar antes de aceptar la pertinencia de este tipo de proyecto, seguramente resida en otro aspecto. Y rápidamente, para terminar, quiero hacer un comentario sobre lo siguiente. El problema es que el proyecto de ingeniería parece presuponer que podemos determinar las consecuencias sociales y políticas y saber
si generaran una convergencia general sobre una concepción particular de lo que es el derecho. Y podemos presuponer también que tales consecuencias serán distintas si convergimos en una concepción distinta. Y quizá ninguna de estas presuposiciones pueden garantizarse. Quizá son inciertas las consecuencias que esto dará y quizá tales consecuencias serán las mismas, sea cual sea la concepción que se adopte. Si el tipo de consecuencias que tenemos en mente tienen básicamente que ver con las actitudes críticas o no críticas de las personas para con el derecho, tal como se hace en el debate clásico, entonces las dudas seguramente están fundadas. Pero las cosas son distintas si consideramos la cuestión desde otro punto de vista. En lo que tiene que ver con la relación entre las cuestiones de qué es el derecho y cuál es el derecho de una comunidad particular en un momento en concreto. Una crítica positivista estándar de Dworkin es que él confunde estas dos cuestiones, porque de hecho son distintas. Pero el hecho de que sean distintas no implica, en mi opinión, que el modo en que damos respuesta a la primera no tiene nada que ver con cómo vamos a responder a la segunda. Coleman y Simchen, perdón, no, realmente no sé cómo pronunciar este nombre, Simchen, perdónenme, han afirmado que es posible no estar de acuerdo sobre la extensión a la hora de fijar los criterios para el derecho, sin tener que estar en desacuerdo sobre la afirmación de que una proposición específica sobre el derecho de nuestra comunidad es verdadera o falsa. Y yo creo que esto es cierto. Pero esto no tiene que ver con la posibilidad de estar en desacuerdo sobre la afirmación del último tipo, precisamente porque estamos en desacuerdo sobre esta fijación de los criterios del derecho en primer lugar. Nosotros de forma implícita utilizamos un concepto de derecho cada vez que afirmamos el contenido del derecho. Y claro, como tenemos conceptos de derecho distinto, esto es parcialmente indeterminado. Por lo tanto, debemos defender la configuración del concepto de derecho de un modo específico a la luz de los valores políticos y morales que uno cree que tendrá consecuencias jurídicas en la práctica. Gracias. Tenemos una hora para debate. Aquí tenemos una primera pregunta. Scott Shapiro. Buenos días, gracias. Ha sido una ponencia de lo más interesante. El argumento para el concepto de la ingeniería que comentaba usted se basa en la visión, digamos, en el argumento de que, de hecho, todos compartimos el mismo concepto de derecho. Por tanto, ese análisis, proyecto conceptual no tendría un objeto. Bien, la evidencia para decir eso, de hecho, nos llevaría a hablar de un desacuerdo entre los teóricos, por lo que se refiere a lo que es y lo que no es derecho en tanto que concepto. A mí me parece que eso no sería una evidencia, una prueba como para demostrar que no compartimos el mismo concepto de derecho. El análisis conceptual pretende explicar algo, analizar algo y por tanto se esperaría a partir de ahí que hubiera un desacuerdo en cuanto a lo que se discute, a lo que se debate, de modo que se daría apoyo a la idea, se avalaría la idea de que hay cierta actividad ahí. Si hay científicos con distintas teorías sobre algún fenómeno y, bueno, pues disienten, ¿no?, diría usted, pues entonces estaríamos diciendo que aquí se debate sobre lo mismo, pero dando explicaciones distintas. Y eso sería cierto. Incluso si un científico le podría decir al otro, su teoría es errónea porque los datos que usted utiliza son datos corruptos, ¿no? Que es lo que ocurre siempre en análisis conceptual, por otra parte, ¿no? Porque se puede arguir, tiene usted las intuiciones erróneas. De modo que
Es posible que no compartamos el mismo concepto de derecho, pero también es plausible que sí. Lo que pasa es que entonces tendríamos un real desacuerdo, un auténtico y genuino desacuerdo. Sí, muy buen apunte, gracias por la precisión. Quizá esto tendría que ver con quien tiene, ¿no?, el peso de la carga, ¿no?, o la carga de la prueba, mejor dicho. A ver, ¿dónde está la evidencia, ¿no?, la prueba para avalar que no todos compartimos el mismo concepto? ¿Dónde radica la prueba para decir que no todos compartimos el mismo concepto? Es rápido decir que los teóricos no están de acuerdo porque intentan ofrecer explicaciones y quizá los teóricos a veces ofrecen una explicación, digamos, deficiente, pero eso no demuestra que no compartamos el mismo concepto de derecho. Es eso a lo que se refería, ¿verdad? Bien, yo creo que este desacuerdo entre teóricos debe ser significativo, debe tomarse muy en serio, porque sería bastante obvio, bastante aparente que algunos de ellos estuvieran equivocados si nosotros, digamos, entre comillas, intuitivamente reconociéramos algunas de estas explicaciones y las reconociéramos como aparte. Digamos, el ciudadano de a pie no tiene un concepto muy claro ni muy definido de lo que es el derecho, ¿no?, el concepto de derecho. ¿Cuál es el sistema municipal, legal, jurídico que tenemos, ¿no?, si formuláramos esa pregunta, ¿no?, digamos así un poco confusa? Pero si se hubieran confrontados con otra pregunta, ¿no?, este otro sistema que difiere del nuestro en esto, lo otro, ¿esto también se consideraría sistema jurídico? Ante una pregunta como esta, en primer lugar, una persona lega o profana en la materia no tendría la más remota idea de cómo responder a esa pregunta. Quizá en un u otro sentido podría haber un desacuerdo, efectivamente. En última instancia, no es más que una cuestión empírica, es una cuestión empírica si esta situación de compartir o no compartir un concepto de derecho, si de hecho es cierto o no es cierto. Lo que a mí me ha interesado más particularmente es lo siguiente. A mi entender, a mi modo de ver, no hay un argumento conceptual maestro que nos permita descartar la posibilidad de desacuerdo sobre lo que es concepto de derecho. No hay un argumento maestro, no hay un argumento dominante. Si de hecho compartimos o no el mismo concepto, es efectivamente una cuestión empírica. La cuestión es qué evidencia tenemos, ¿no? ¿En qué evidencia podemos basarnos como para decir la situación es esta o bien otra? Hablaba usted de las diferencias entre teóricos y decía usted que no nos permite llegar a ninguna conclusión. A mí me parecen significativas estas diferencias, porque por otra parte, si no, sería una situación de lo más extraña. Es decir, en lo que se refiere a otros conceptos sociales, no existe este desacuerdo esencial entre los teóricos, ¿no? O bien los teóricos consideran que el desacuerdo es algo banal, es algo trivial, que simplemente es una diferencia de apreciaciones y que no se puede hacer otra cosa que comunicar ese desacuerdo, o bien el nivel de desacuerdo no es tal, no es tan grande, de modo que, a mi entender, el desacuerdo teórico debe darnos una pista, es claramente una indicación. Ahora sí. Todo concepto
todo concepto para el que haya un desacuerdo filosófico, ¿no? Conocimiento, verdad, acción, ciencia, en cualquier tema vas a alcanzar un gran desacuerdo. Por eso tenemos trabajo todos, ¿no? Al fin y al cabo es lo que nos da de comer. Y no vamos a inferir ya por ese mero hecho que compartimos el mismo concepto, ¿no? Si no disintiéramos, bueno, quizá nos podríamos dedicar a otra cosa, pero bueno, en fin, muchísimas gracias por su explicación porque ha sido muy útil. Yo creo que hay una diferencia, existe diferencia entre algunos de los conceptos que usted apuntaba, por ejemplo, ¿qué es ciencia? Para algunos conceptos, quizás exista, digamos, alguna división lingüística, no, alguna brecha de cariz lingüístico, qué significa ciencia o realidad física, digámoslo así. Eso dependerá de los expertos. Serán ellos quienes deberán determinarlo, más o menos en el sentido de a ver qué es agua o qué es oro, ¿no? Para volver a un ejemplo de todos conocido. Eso dependerá de la ciencia. De nuevo, las personas profanas en la materia diferirán seguramente. No estarán tan de acuerdo con lo que diga la ciencia al respecto. El concepto de derecho, para mí, es distinto. Es algo distinto porque no existe esa brecha a nivel lingüístico. Yo creo que afecta de un modo distinto, ¿no?, al ciudadano de a pie. Hay controversia, hay polémica, ¿no?, sobre acción, ciencia, responsabilidad, sobre lo que esto significa, sí, pero el concepto de derecho, en primer lugar, no tenemos por qué disentir frente a la opinión de los expertos y además es un concepto en relación con el cual, en cierto modo, no satisface decir, a ver, tenemos distintos conceptos, punto. Es así. No, esto no basta, no satisface, porque enseguida surgen otras preguntas relativas a cuál es el auténtico concepto de derecho. Y esas preguntas que surgen inmediatamente tienen que ver con las consecuencias de determinar no tanto qué es derecho, sino qué es el derecho, ¿no? Es decir, que debemos escoger entre distintos conceptos y refinarlos en cierto modo. Y esta necesidad no necesariamente surge en otras empresas, digamos, relativas a otros conceptos. Podemos hablar de ciencia, podemos no estar de acuerdo, pero el vínculo entre esa empresa, esa aventura conceptual entre derecho y otras materias prácticas nos obliga, digamos, a refinarlo, ¿no? Pero lo concibo y entiendo que se podría plantear esta crítica, ¿no? Es decir, la existencia de distintos conceptos o el hecho de que no todos compartimos un mismo concepto. Quizá esto se pueda asumir más que quedar demostrado. Lo puedo entender, en cierto modo es correcto. Y el valor de los desacuerdos teóricos como pista mejor para sostener esa reivindicación, quizá no sea definitiva, quizá no sea lo último, pero yo creo que cuenta, por lo menos cuenta. Soy yo. Cuando lo toco no funciona. Ya funciona. Yo soy Jules Coleman. Quería un poco retomar lo que comentaba Scott Shapiro. Desde el punto de vista de que el derecho
es un concepto que para fijar su extensión en realidad no tenemos por qué fiarnos de los teóricos. El hecho de que haya un desacuerdo teórico, eso no tiene que ver con nuestra capacidad de emitir juicios de valor, que podrán ser ciertos o incorrectos sobre el derecho. Hablaba usted de la ciudadano de a pie, ¿no? La persona profana en la materia, y yo creo que son capaces de hacerlo. El hecho de que exista un desacuerdo teórico sobre un criterio, esto no es relevante, no es pertinente en cuanto a nuestra capacidad, ¿no? O para cualquier persona, para que pueda hacer una aseveración, una afirmación al respecto. De modo que el desacuerdo teórico no tiene relación con la pregunta. No es pertinente, a eso me refiero, no es pertinente, no es relevante sobre si, la cuestión sobre si el ciudadano lego tiene o no algo que decir. De modo que este argumento para mí ya no entra en juego. Decía usted que es significativo, pero no lo es. No es significativo. Por lo que se tiene que enfrentar la persona profana en la materia. En cuanto a la teoría, sobre si la teoría es correcta o no, eso es otro cantar. Pero claro, eso ya sería aplicable a cualquier disciplina. Desacuerdo entre expertos, desacuerdo entre la naturaleza del arte, de la filosofía, de la acción, del conocimiento. Ese desacuerdo en otras materias existe, pero quizá no sea de importancia, si es que no me equivoco, y como dice también Simken, sobre el fijar la extensión del concepto. No sé, creo que tengo razón. Bueno, creo que él tiene razón, digámoslo así. Y después hablaba usted de un segundo argumento al responder a Scott, que hablaba de lo siguiente. Los juicios de valor tienen significado importante en nuestra vida y entonces tenemos que estar de acuerdo con el concepto. Pero a ver, ¿qué es la verdad? Emitamos un juicio de valor sobre qué es la verdad, ¿no? Una aseveración sobre lo que es cierto. Esto también es significativo para nuestra vida diaria, ¿no? Un juicio de valor sobre esto, lo demás allá también. Sobre lo que es la ciencia, eso no es significativo para nuestra vida ordinaria, pero emitir un juicio de valor sobre la justificación, la verdad, el conocimiento, esto sí tiene que ver con nuestra vida ordinaria, porque entonces parece que tengamos que compartir necesariamente los mismos criterios, ¿no? Y no es así que me he dejado un poco confuso. Hablábamos del desacuerdo teórico. Pues el desacuerdo teórico parece no ser relevante para que el ciudadano de a pie pueda fijar los límites de los términos. Pues bien, eso no significa que tampoco que compartan los criterios necesariamente, y en esto estaremos de acuerdo, porque para fijar los criterios, para fijar los límites has de conocer los criterios, cómo fijar los criterios. Una cosa alimenta a la otra, y lo que importa es el hecho es que quizás la gente compartan los criterios porque importa para su vida, porque es significativo para su vida ordinaria, y eso nos llevaría a hablar del derecho y la importancia en su vida, pero emitir un juicio de valor sobre la verdad, sobre qué es lo cierto, qué es la verdad, eso también es significativo. No sé, esto importa, por ejemplo, en un entorno de un tribunal, por ejemplo, no sé. Me ha dejado un poco fuera de juego hablando de pertinencia, de relevancia y de si algo es o no pertinente en la vida ordinaria del ciudadano, sobre si esto tendrá o no un impacto sobre el desacuerdo teórico. Bien, veo que aquí han surgido dos cuestiones. La primera sería el desacuerdo teórico es irrelevante una vez se acepta que para compartir un concepto no tenemos por qué compartir la explicación, ¿verdad? Se refería a esto. Bien. Pero lo que es relevante para comprobar si efectivamente compartimos o no un concepto, yo entiendo que lo que usted decía sobre los criterios, sobre tener un conocimiento proposicional, pero lo que importa entonces
es la respuesta intuitiva. Las respuestas intuitivas. Por ejemplo, esto es un caso de esto, ¿no? Una pregunta de este tipo, un caso paradigmático, por ejemplo, y lo confrontamos a otros casos y entonces yo, que soy la persona preguntada, he de discernir en qué sentido esto se asemeja o no a mi paradigma, ¿no? Entonces, implícitamente tengo que tener un sentido intuitivo para poder afirmar esto es como esto otro. Pero esta intuición en relación con lo que podría ser derecho tiene muchas caras esto. Esta intuición es variada entre la ciudadanía. Estas intuiciones no coinciden, no son las mismas. Y entonces, si nos movemos entre las respuestas intuitivas de la población y no las explicaciones de los teóricos, a nivel de las respuestas intuitivas del profano en la materia, yo no estoy seguro de si ahí surgiría algo como un acuerdo sobre un concepto que todos compartimos, porque las respuestas intuitivas, sin duda alguna, son distintas, son muy variadas, muy diversas, de modo que a este nivel, e insisto, es una cuestión empírica, ¿no? Si es así o no. Es importante, es una cuestión importante y es importante realzar la noción de que no compartimos el mismo concepto a este nivel, Si podemos responder a la pregunta ¿cuál es el paradigma en relación a este sentido? Entonces sí puede haber un desacuerdo. Y en lo que se refiere a la importancia, etcétera, la relevancia práctica de este concepto, me parece que lo que podríamos hacer es tomar esta situación de distintos conceptos que tenemos sobre la mesa como oportunidad en el sentido moral y en el sentido político para intentar llevar la práctica de un modo distinto, pero guiado por unos juicios políticos y morales. Uno puede preguntarse ¿dónde la situación es distinta a la de compartimos todos el mismo concepto, pero hay distintos conceptos sobre la mesa? Pues bien, es importante, importa cuál de estos conceptos va a ser el que prevalezca en la mente de los jueces, de los catedráticos de derecho, no sé, en la cultura jurídica en general, digámoslo así. Yo creo que podemos tomar esta situación como oportunidad. Es una oportunidad que nos puede guiar, en cierto modo. Surge la idea de oportunidad y esto dependería de suponer que las consecuencias podrían ser distintas según si optamos por darle una forma u otra al concepto. Las consecuencias, quizá, si sean las mismas, entonces el proyecto seguramente esté muerto, pero yo creo que no es así, porque hay distintas concepciones sobre lo que es derecho y tendría esto dos sentidos claros que quizá no se han separado lo suficiente bien en la ponencia y quizá deberían aclararse más. Lo que es derecho como estructura social institucional, para utilizar las etiquetas de Dworkin, ¿no? El concepto sociológico de derecho, y también qué es derecho en el sentido de cuáles son los criterios de la legalidad. Ese sería el concepto doctrinal de Dworkin, para utilizar sus términos. En ambos sentidos nosotros disentimos y si podemos tomar este desacuerdo, repito, como oportunidad para ir por una vía quizá y no la otra, me parece
que es una tarea importante que debe acometer la jurisprudencia y más importante que una búsqueda de cuáles son los rasgos esenciales de derecho, porque creo que esto es una empresa que para mí está abocada al fracaso, está predestinada a fracasar. Hablemos de cosas distintas, ¿no? Quizás sería lo mejor. Cambiemos de conversación. No hablemos de los rasgos que constituyen derecho, ¿no? Porque estaríamos volviendo a la idea de que el concepto de derecho es tan solo uno. Un concepto importante, luego teniendo en cuenta de qué significa y qué no significa importante. Bueno, es otra vía. No sé si le respondo o si es suficiente mi respuesta. Seguramente no. Teníamos otra pregunta aquí. Micrófono, por favor. Lo sentimos muchísimo, pero sin el micrófono no podemos traducir. Gracias. A ver. Yo quería plantear dos cuestiones. Como primera parte de mi pregunta, le formularé una pregunta del concepto de concepto, porque yo tengo la impresión de que usted utiliza una concepción convencional de concepto. Como dicen Carnap o Lewis, el concepto es una especie de norma social que tiene que ver con el sentido de una palabra. Y nosotros creo que deberíamos decir, distintas personas tienen distintos conceptos, pero estoy de acuerdo con usted. Los conceptos son, en primer lugar, normas sociales de una especie especial. Pero no es suficiente para explicar la naturaleza de concepto. Los conceptos... A ver, las personas que utilizan conceptos reivindican que ese concepto suyo es adecuado, que es preciso o que es correcto. Bien, partiendo de ahí, concepto incluye una reivindicación. Este concepto es adecuado, es apropiado en relación con aquello a lo que se refiere. Y una vez estemos de acuerdo en esto, desde el momento en que estemos de acuerdo en esto, los conceptos son distintos. Es decir, habrá distintos conceptos para distintas personas que, sin embargo, empiezan a relacionarse entre sí. De modo que ya no hemos de describir el desacuerdo sobre el uso de concepto, sino que desde ese momento en adelante es sensato entrar en un debate sobre la corrección, lo adecuado de esos conceptos. Esa es mi primera observación. Segundo comentario, también relacionado con este, tiene que ver con ese concepto de indirectamente evaluador. Hablaba usted de estas evaluaciones indirectas. No me parece sencillo de entender. Existe una explicación que es bastante sencilla. Sería la explicación que nos dice que algo es indirectamente evaluador, X es indirectamente evaluadora si X es descriptivamente evaluadora. Y supongo que esto es un sentido en el que usted utilizaba esta noción de indirectamente evaluador, porque usted describe esta evaluación indirecta y usted describe evaluaciones que hacen otras personas. En tanto que observador se describen las evaluaciones de los participantes en un sistema jurídico. Si es así, entonces entiendo esta noción de
evaluación indirecta. Pero si utilizamos el concepto tal cual está, ¿no? Indirectamente evaluador es lo mismo que descriptivamente evaluador, a partir de ahí no se puede ya entrar en un debate sobre cuál es el concepto correcto, por lo menos no sobre una base evaluadora, sino en la base de esas evaluaciones que hace la gente y que usted ha descrito como observador. Entonces, sí se puede entrar en el debate de concepto. Se hará fructífero desde el prisma descriptivo, pero esos criterios ya son distintos. Entonces, aquellos aplican el concepto de derecho a aquellos que participan en un debate jurídico, en un sistema jurídico. Y por lo tanto me parece que es mucho más importante. Creo que son los cimientos, de hecho. Preguntarse desde el punto de vista de los participantes cuál es el concepto correcto. Y ahora viene mi pregunta. ¿Usted cómo distribuiría, cómo se distribuiría esta capacidad evaluadora a la hora de evaluar indirectamente, por seguir sus términos, como observador de los participantes o de otro modo? Empezaré con su segunda observación, si me permite. Debería aclarar que no es mi concepto el de indirectamente evaluador, sino que es de Dixon. El objetivo en mi ponencia era criticar esta noción. No es mi noción, no es concepto mío. De modo que lo que dice usted, estoy totalmente de acuerdo y es precisamente mi punto de vista. Lo que dice Dixon es en qué sentido la jurisprudencia puede ser meramente evaluadora indirecta. Habla ella de la proposición X, que puede estar cimentada partiendo de la base de que X es un rasgo que siempre tiene el derecho. Pero eso también daría lugar a preguntas, ¿no? ¿Y cuáles son esos rasgos? ¿Cuáles son esas características invariables del derecho? Segunda, hablando de la evaluación descriptiva, o no, mejor dicho, de la descripción de la evaluación que hacen los demás. X es importante, puede tener su base, sus cimientos sobre el hecho de que aquellos sujetos a la ley, digámosles participantes en el sistema, y si ellos ven X como algo importante. Pero aquí solo basta con recuperar lo que decía Hart, ¿no? La descripción sigue siendo una descripción, aunque lo que uno describa sea la evaluación que ha hecho otra persona, de modo que no veo en qué sentido, de qué modo eso sería realmente evaluador. Es una descripción, sigue siendo una descripción de las evaluaciones que emiten los participantes en el sistema. Y como dice Dixon, repito, y no yo, podemos arguir que algunas de las perspectivas de los participantes sean algo confusas. No sé qué significa decir que los participantes están confusos o confundidos, es lo que dice ella. Pero bueno, supongamos que se puede decir esto. Entonces, los teóricos deben filtrar, deben seleccionar entre estos puntos de vista que expresan los participantes en el sistema y discernir cuáles son más significativos. Eso ya es claramente evaluador, no indirectamente, sino completamente evaluador. Yo pues informo de esas evaluaciones. Esto no es evaluador, ni indirectamente ni de ninguna otra manera. Por otra parte, si selecciono, si escojo de entre todos estos puntos de vista cuáles son confusos y cuáles son más importantes,
más importantes, ahí sí estoy emitiendo una evaluación clarísimamente y no indirecta precisamente. De modo que ahí radica el dilema para Dixon. O bien no es evaluadora la perspectiva, ni indirecta, ni directa, ni de otro modo, o por todo lo contrario es completamente evaluadora. De modo que en este sentido, es mi opinión, no estoy en desacuerdo con su segunda observación, en absoluto. Creo que tanto usted como yo no estamos de acuerdo con Dixon, sería esto. En cuanto a su primera observación sobre el concepto de concepto, el mío sería convencional, por decirlo de un modo somero. No termino de entender su idea de si el concepto es o no correcto en algo que no tiene que ver con lo convencional, con la práctica. Los conceptos cambian. Nuestro concepto de derecho no tiene por qué ser el mismo que el concepto de derecho en otras culturas o en otras épocas de la historia. De modo que, claro, preguntarse cuál es el concepto correcto, no sabría cómo responder a esta pregunta, excepto quizá sí podría decir algo. El derecho es algo como una especie natural. En este caso, en este sentido, la ciencia debe establecer claramente qué es lo que es oro y qué es lo que es agua, volviendo a esta metáfora. Y habría entonces, y debe haber una comprensión correcta. Y por tanto se fija la extensión, se fijan los límites y las creencias de la población sobre lo que es agua y lo que es oro, bueno, pueden estar confundidas, pero es así. Pero esto nos lleva a hablar de este concepto de especie natural. Aparte de este caso, en el caso de conceptos artefactuales como el derecho, quizá las visiones de Michael Moore sean distintas y quizá otros tengan otras perspectivas, pero yo creo que hay más o menos un acuerdo generalizado en el sentido de que el derecho no se puede ver como una especie natural. Y yo no entiendo en qué sentido, completamente fuera de lo convencional, se podría hablar de conceptos correctos. No lo asimilo, no lo veo. Un concepto es correcto, un concepto no es correcto, no lo sé. Muchas gracias. Me llamo Carlos Bernal y quisiera preguntarle por una presuposición, un presupuesto que creo que ha quedado implícito en su respuesta al profesor Alexi y al profesor Shapiro. Estaba en la página 10, si no me equivoco, esta afirmación sobre el escepticismo sobre la posibilidad de aseverar las propiedades necesarias de objetos que no sean una especie natural. Yo le preguntaría qué evidencia tiene para afirmar tal cosa. Estoy seguro, por ejemplo, de que el derecho es muy distinto al agua. Pero, por ejemplo, yo no creo que nos haya presentado usted pruebas, evidencias, como para decir que es imposible descubrir las características esenciales, las propiedades de algo que no es especie natural, ¿no? Que las confieren esa originalidad de ser lo que son y no otra cosa. Un ejemplo, yo sé que aquí hay muchos argentinos en la sala
Y el tango, por ejemplo, el tango argentino es una práctica social como lo es el derecho, ¿verdad que sí? Quizá la gente cuando entra en una práctica social como bailar un tango, quizá tienen un conocimiento común entre ellos, de modo que saben cuándo están bailando un tango y no otras cosas. Y un participante en una práctica de este tipo tiene ese conocimiento común y un observador también tiene ese conocimiento compartido porque saben cuáles son las propiedades esenciales de un tango. Quizá un argentino o una argentina le puede decir a usted cuándo se está bailando tango o cuándo no, o cuándo no está bailando nada de nada. Pero si este ejemplo es sólido, si se sostiene, quizá con el derecho podríamos decir que, bueno, ocurre algo parecido a esto, ¿no? Los ciudadanos con un conocimiento común sobre ciertas propiedades que son esenciales para que el derecho sea en cualquier mundo, ¿no? Y los observadores también. Los observadores podrían identificar estas propiedades frente al derecho en cualquier lugar, en cualquier mundo. A ver, para hablar del derecho, en primer lugar, en cualquier mundo posible, es un poco raro, la verdad, suena extraño. Seguramente hay mundos posibles sin derecho, creo yo, ¿eh? Es decir, que el derecho en todo mundo posible, claro, todo mundo posible que tenga derecho, ¿no? Esa sería la especificación. Pero bueno, en realidad depende de los ejemplos o contraejemplos que podamos dar. Quizá lo que es tango o lo que es ajedrez, por ejemplo, no es controvertido, no está cuestionado. La gente que juega a ajedrez sabe perfectamente cuál es el concepto de ajedrez, lo que es jugar al ajedrez. Y no hay desacuerdo alguno a este respecto. Pero piensen en otras prácticas. Creo que el derecho es una práctica muy distinta del ajedrez o del tango, pongamos. Es una práctica controvertida. Y claro, es distinto en el centro del ejemplo que usted me ha dado, el del tango. Y por eso el hecho de que algunos conceptos, tales como lo que es ajedrez o lo que viene siendo tango, quizá podríamos acordar términos de condiciones necesarias, es decir, características necesarias, pero esto no demuestra que para otros tipos de concepto, que en mi opinión son de naturaleza totalmente distinta, de índole totalmente distinta, porque son prácticas controvertidas, prácticas que conllevan visiones distintas por parte de los participantes sobre lo que estamos haciendo, sobre lo que es importante. Así que, bueno, su comentario ha elegido un ejemplo que, en mi opinión, está, digamos, es un poco sesgado. Está sesgado porque está cargado de una presuposición de que nos podemos permitir un análisis de las condiciones necesarias. Pero mi respuesta sería que el derecho es una práctica totalmente distinta. No es una práctica que pueda considerarse similar al tango, al ajedrez u otras prácticas. Soy Juliano Marañao de la Universidad de Sao Paulo. Mi pregunta tiene que ver con el profesor Shapiro y Coleman y tiene que ver con las ambiciones del proyecto de una teoría jurídica. Empiezo con un ejemplo sencillito. Una pregunta. ¿Se permite, por ejemplo, en Brasil matar a tu mujer si no te prepara la cena? Obviamente está prohibido. Y espero que esté prohibido en España, en los Estados Unidos. Pero a ver, lo que quiero decir aquí es lo siguiente. Hay un acuerdo sobre la verdad
sobre la respuesta adecuada a esa pregunta. Si preguntamos, ¿acaso está prohibido? Es decir, la proposición es cierta. Y esta es la cuestión. Hay un consenso entre los ciudadanos de a pie y también los jueces, etcétera, para dar una respuesta prototípica, es decir, al derecho, a lo que es derecho en estos casos. Es decir, hay un consenso a este respecto. Pero quizá puede haber un desacuerdo en las teorías jurídicas para definir cuáles son los criterios, para definir por qué eso es cierto. ¿Por qué estamos tan seguros de que tal proposición es cierta? Si estamos seguros de ello, seguro que detrás subyacen unos criterios, hay cierto conocimiento subyacente a esa proposición. A ver, esto puede ser un consenso sobre los criterios, pero puede haber también desacuerdo sobre los criterios. Y sean cuales sean los criterios, para que sea una teoría jurídica exitosa, satisfactoria, debería explicar por qué esta proposición, que es cierta, sobre el hecho de asesinar a tu mujer, tiene éxito, por qué acaba saliendo bien. Esto tiene que ver con los criterios, dentro también de la limitación del concepto, de la extensión del concepto. Es decir, ¿hay acuerdo o desacuerdo entre los teóricos jurídicos en lo que respecta al acuerdo ordinario? Pero también puede haber desacuerdo ordinario. Y por lo tanto, en estos casos, los casos más aparentes, habrá más desacuerdos entre los teóricos jurídicos, en estos casos más difíciles, para alcanzar, consensuar una serie de criterios al respecto. Quizás sí que se solapan los criterios, en la opinión de los teóricos jurídicos, pero será débil este hecho de que se solapen. Quizá estará dejando fuera lo más importante, lo más esencial. A ver, mi pregunta tiene que ver con por qué deberíamos preocuparnos por tener una teoría jurídica que acoja todo lo que sea importante. A lo mejor no creen que deberíamos preocuparnos de los criterios a fin de explicar aquellos casos de acuerdo. Es decir, que tengamos algo, no todo, pero algo. Esta era la idea era la discusión entre Hart y Boligan. Es decir, lo que tiene que ver con una lógica jurídica, una lógica del derecho. Estos criterios... A ver, puede darse un acuerdo teórico sobre los criterios para explicar para tener un concepto en el cual podamos incluir esos acuerdos en el derecho, pero no tendremos una extensión en la que nos quepa todo. Es decir, ¿deberíamos tener esta extensión en la que nos quepa todo? Esta sería mi pregunta. Es decir, si tiene que haber un proyecto de ingeniería, si debe haberlo, ¿cuán ambicioso debería ser? Pues muy ambicioso, claro. Porque las consideraciones prácticas y políticas están en juego, con lo cual están ahí. Y a este respecto tiene que ser tan ambicioso como sea posible. No estoy seguro de haber entendido el comentario por razones lingüísticas, pero... A ver, tenemos tres niveles, tres tipos de cuestiones aquí. Lo que es el derecho, cuáles son los criterios de legalidad y, por último, qué es cierto según tales criterios sobre un derecho de una comunidad concreta en un momento determinado. Es decir, que sí podemos tener desacuerdos en el tercer nivel. Es decir, ¿está prohibido tal o tal? En el derecho español, no. El desacuerdo sobre este tipo de cuestión puede ser un desacuerdo fácil de explicar simplemente porque hay quien está aplicando de forma equivocada los criterios de la legalidad. Esta es la explicación simple. Un estudiante que responde a una pregunta en un examen
equivocadamente, pues está en desacuerdo con lo que nosotros creemos que es el derecho en España a día de hoy, simplemente porque el estudiante lo está aplicando mal los criterios de la legalidad. Este tipo de desacuerdo, en mi opinión, no es muy interesante, la verdad. Otro tema distinto sería que si puede haber desacuerdo sobre los criterios de la legalidad. El desacuerdo sobre tales criterios puede basarse en un desacuerdo más profundo sobre lo que es el derecho. Podemos tener un desacuerdo sobre los criterios de la legalidad porque, para empezar, tenemos distintos conceptos de lo que es el derecho. Y otra cuestión es que, teniendo en cuenta estos dos niveles, tiene sentido hablar del concepto adecuado, correcto de derecho, que es el nuestro o no. Yo creo que este sería el tema. Y la naturaleza de la jurisprudencia, tal como normalmente se acepta, se entiende, parece ser la tarea de identificar lo que es necesario. A ver, esto es muy controvertido, es cuestionable, porque quizá no es lo necesario lo que cuenta, lo que importa al final. Quizá hay muchas cosas que son características necesarias del derecho, pero que no son interesantes, no son importantes. Quizás necesario, pero no importante. Así que hay que combinar, en cierto sentido, las nociones de necesidad e importancia. Pero sin una noción de lo que es importante, lo que tenemos como producto de teoría jurídica o teoría jurisprudencial es lo que es necesario. Pero lo que es necesario solo, tanto si es importante o no, depende de lo que sea el derecho, lo que entendemos por derecho. Y si no hay un acuerdo con respecto a lo que es derecho, la tarea de identificar a través de un análisis conceptual creo que es errónea, es deficiente. No estoy seguro de haber respondido a su pregunta, pero ahora mismo es todo lo que podría comentarle. Solo nos queda tiempo para 2 preguntas más. Así que aquí al frente. Me gustaría despedirle que profundice un poco más en la diferencia entre la segunda y la tercera versión del enfoque normativo. En particular, en lo que se refiere al problema de la objetividad, parece que el problema que tiene con la tercera versión del enfoque normativo es que asumen que la teoría jurídica debería ser correcta para producir un resultado específico. Usted describe el resultado en términos de describir lo que ellos asumen como concepto definitivo del derecho. Yo no estoy seguro de que eso sea correcto en el caso de Dworkin, pero estaremos de acuerdo en que Dworkin afirma que la teoría jurídica debería ser correcta en el sentido de proporcionar la mejor explicación de lo que viene siendo el derecho. Dado que al final de su trabajo acepta que la respuesta a la pregunta ¿qué es el derecho? Es relevante para responder preguntas sobre cuál es el derecho, ¿no es esta razón suficiente para aceptar que la teoría jurídica debería ser correcta? Debería hacer bien la tarea de proporcionar la mejor explicación de qué es el derecho. Es decir, una vez más, me gustaría que profundizara un poquito más en la diferencia entre estas dos versiones. Bueno, yo creo que son distintas sin duda. En el sentido en el que lo entiende Dworkin, por ejemplo, es decir, lo que él llamaría el concepto doctrinal del derecho. Hay un concepto doctrinal
que puede o no puede ser correcto, incluso en el momento en el que para mí me parece una consecuencia en la explicación de Dworkin y que no comparto para nada, que existe la posibilidad, según la explicación de Dworkin, del error global con respecto al derecho. Es decir, que todo el mundo podría estar equivocado sobre lo que realmente es el derecho. Esto es un razonamiento que ofrece Dworkin. Para mí esto no tiene sentido alguno. Pero esto es una consecuencia de la explicación de Dworkin. Que puede existir un error global con respecto al derecho. Quizá nadie se da cuenta de qué es lo que emana de la observación de los datos y la práctica. Obviamente, Dworkin afirma que obviamente está en su poder la mejor observación de la práctica y lo que emana de ella. Es decir, que sus proposiciones teóricas implican que, como posibilidad, quizá nadie tenga la razón sobre lo que es el derecho. Y yo creo que esta es una diferencia crucial entre su enfoque y mi enfoque. No tiene ningún sentido para mí. Por lo menos ahí, en ese punto. Además, creo que es Dworkin o Finis, la idea que ellos expresan es que hay un derecho, hay un concepto adecuado, correcto del derecho, y a fin de identificarlo debemos realizar asunciones morales sustantivas sobre cuál es el objetivo del derecho, el valor, la práctica, etc. Y no comparto este punto de vista. En mi opinión, lo que es cuestionable aquí, lo que yo creo que es falso, para empezar, es que hay un concepto de derecho para hacerlo bien, es decir, correcto. Es decir, en mi opinión, la diferencia entre la segunda y tercera versiones de la jurisprudencia normativa que incluye mi trabajo, en mi opinión está clara la diferencia, por lo menos en relación con las consideraciones que acabo de hacer aquí. Creo que hemos tenido preguntas de lo más interesantes y debemos agradecerle al profesor Bayón su presentación.